hablar ahora de política, vamos a ver cómo está el panorama. Lo que heredamos del 2017 realmente sigue siendo complicado. Estamos a la expectativa del famoso gabinete de la reconciliación. Estamos pendientes de lo que pasa en el Congreso con la Comisión de Ética y con la Comisión Lavallato. Estamos pendientes de lo que ocurre y lo que va a decir Barata en la conversación con Juárez Atoche y también con Domingo Pérez. Estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir con el indulto y el 2 de febrero, supuestamente con lo que va a ser la audiencia de la Corte Interamericana. En fin, muchos temas de la política de los que vamos a conversar a esta hora con nuestro invitado especial, Miguel Antesana, analista político. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en un momento duro, ¿no? Complicado con este tema de lo de Serpentín Pasamayo, ¿no? Y qué lamentable que tenga que pasar precisamente una desgracia para que las autoridades tomen medidas al respecto, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo. Pasa lo mismo siempre. Cada hecho nos desnuda, ¿verdad? Y nos hace ver la poca capacidad de previsión que tenemos. Gabinete de la Reconciliación. Se habla que probablemente hasta el jueves o antes de fin de semana podríamos tener el nuevo gabinete. ¿Qué expectativas, Miguel? ¿Qué debería pasar para que en todo caso esta crisis generada después del indulto mengue lo más posible y de alguna manera se tranquilice el panorama político? Para empezar, yo creo que este gabinete desde el inicio ya tiene como que una serie de elementos que hacen dudar mucho de la efectividad que vaya a tener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de este nombre que se le ha dado, este bautizo de Gabinete de Reconciliación. De la reconciliación. De reconciliación. Que además se ha dado en un contexto bastante crítico del indulto. Un indulto que ya sabemos hemos discutido muchísimo, que tiene mucha polémica, que hay muchos detalles que hablar. Y sobre todo que cómo ha afectado al gobierno la medida del indulto. Este gobierno actualmente está muy debilitado, tiene muy poca credibilidad, lo que hace que muy pocas personas, políticos o técnicos se interesen en participar en este gabinete. ¿No? O sea, digamos, yo voy al lado de PPK, pero el problema de PPK, más allá de cualquier cosa, es que ha sido muy errático. Exactamente. O sea, no ha tenido una cosa fija, porque uno diría, bueno, tiene sus críticas, pero el hombre mantiene postura. El asunto es que él ha sido medio, perdón la expresión, pero se ha notado un gobierno veleta en el año y medio que tenemos de gestión. Hasta antes del elemento de la vacancia en el Congreso, había una imagen de un gobierno débil, de un gobierno que había, de alguna manera, no había podido torear al Congreso. Sin embargo, a partir de lo que sucedió con la vacancia y luego con el indulto, ya no estamos hablando de una percepción, sino hablamos de una reputación muy mala del gobierno. El presidente ha quedado como un mentiroso en muchos elementos. Para empezar, el tema del indulto, hemos visto todos estos días cómo se negó durante mucho tiempo que estaba dándose el indulto o procediendo el indulto, y finalmente se da. Por lo tanto, a nivel de gobierno, hablar de un gabinete de reconciliación mezclando esta medida polémica con la posibilidad de un cambio de timón en lo que es el Poder Ejecutivo, me parece bastante imaginativo haber utilizado este término. Porque la reconciliación, para empezar, proviene de una decisión. La reconciliación no es una imposición que tú vengas y tú digas, a partir de ahora estamos reconciliados. Y además, ¿reconciliación con quién? Porque los grupos que podríamos denominar, digamos, adversos al fujimorismo, como APP, que ha estado muy cercano a Peruanos por el Cambio, incluso Acción Popular, que no ha estado cercano pero que igual podría compartir, en algún momento incluso se dijo que podía hacerlo y dicen que no, y otros grupos políticos evidentemente no se van a embarcar con PPK. Y desde el fujimorismo, hablar de una reconciliación, no sé si es hablar con el grupo de Keiko o con el grupo de Kenji o los albertistas, que son un grupo de 10. Y además, hablar de reconciliación para el fujimorismo, entendiendo que podría formar parte del gabinete, suena más bien a te doy parte de mi carga pesada y a ver si puedes ponerle en el hombro de Keiko. Y eso no lo haría nadie, o sea, ni Keiko ni nadie en su sano juicio quisiera cargar un muerto tan pesado como el que está llevando Pedro Pablo Kuczynski. Además que hay que entender que el tema de la reconciliación, ya hubo intentos en este año y medio de gobierno. Ya hubo acercamiento con el fujimorismo, con la bancada, inclusive recuerda el encuentro de PPK con Keiko, con el cardenal intermediario y todo esto, y nunca hubo esa reconciliación, porque como te digo, la reconciliación es una decisión. Y luego el propio cardenal ha dicho, siguiendo la línea errática, no me vuelvan a llamar. Exacto. O sea, ya no puede, o sea, ya no. Después de esta reconciliación, que es como si nosotros estuviéramos peleados y nos reconciliamos, entonces decimos, bueno, ahora que estamos reconciliados, ¿qué podemos hacer como muestras dentro del marco de esta reconciliación? Sin embargo, aquí fue al revés. Aquí se dio el indulto, una medida súper polémica, y ahora se pretende que haya reconciliación después de la medida. Por supuesto, se puso la carreta delante de los caballos. Entonces, esto no va a resultar. Desde mi punto de vista, ya este gabinete con este mote que se le ha puesto le hace mucho daño. Por otro lado,
los componentes, ¿quiénes integrarían este gabinete? Se habla mucho que Fuerza Popular pudiera integrar el gabinete. Uno. Y lo que es más, han señalado que probablemente sea un congresista. Lo han negado en algún momento, por ejemplo, Petrosi. De Fuerza Popular, entonces habría que decir Keiko Fujimori dará la venia para que este señor, quien sea, integre el gabinete. Tremenda interrogante. Porque además le da razón a la oposición o a los grupos que no simpatizan con el fujimorismo del asunto de cogobierno. Y vuelvo a insistir, en su sano juicio, ningún político, menos Keiko, creo yo, va a querer decir que sea cogobierno, o sea, que cargue parte del enorme pasivo de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Para qué? Por ese lado yo creo que no va a haber ningún participante de Fuerza Popular activo dentro del gabinete. Lo que pudiera darse es simpatizantes del fujimorismo, declarados simpatizantes del fujimorismo, que integren el gabinete. Y de hecho se han voceado algunos como... Rey, por ejemplo. Mira, no sé si necesariamente, se ha voceado inclusive a Jaime de Altao, por ahí he escuchado. Y también se está viendo algunos enroques, que esa también es la clásica medida de este gobierno que hasta ahora, cuando ha dicho que hay cambio de gabinete, lo que ha hecho es simplemente enroques, cambiar a un ministro a otro lado. Eso seguramente va a haber. Que tampoco ha significado gran cosa, ¿no? No ha significado gran cosa. Y por otro lado, lo que tiene que ver a veces con quienes cuente el gobierno que los puedan respaldar de otras bancadas, para darle esa figura de reconciliación. Ahora, el asunto que se quede, que haya sido ratificada, Miguel, la Premier, ¿no es también un obstáculo? ¿No debió iniciarse, digamos, un refrescamiento o por último una renovación? O finalmente la posibilidad de un gabinete de reconciliación con ese apellido que le han puesto, pero empezando precisamente de un nivel, de un personaje, hombre o mujer, que tenga, digamos, una talla y que no haya participado de toda esta trifulca de los últimos tiempos, porque Meche Arauz sí pues ha estado en la trifulca. Es que hay un detalle. Y se necesitaba, digamos, alguien que esté fuera, que pueda darle respiro y sostenibilidad a PPK. Es que hay un detalle, si tú cambias al presidente del Consejo de Ministros, implica que vaya al voto de confianza al Congreso. Y si este voto de confianza cae, en los últimos votos de confianza, esta polémica, imagínate todo lo que viene. Comienzan a trabajarse los escenarios. Que si te lo niegas, disuelve el Congreso. Si no lo niegas, entonces tiene que ser alguien que de alguna manera acomode y aglutina toda la fuerza. Pero también te pone una valla. Eso. Sí, correcto. Pero digamos, Meche Arauz no es una valla muy alta para decir a alguien que tenga un nivel de reconciliación, ¿no? Yo creo que manteniendo a Mercedes Arauz en el primerato va a ser bastante difícil que este gabinete se mantenga durante mucho tiempo. ¿Por qué? Sobre todo por las declaraciones polémicas que acaba de dar. Ella ha dicho que por encima de todo se va a mantener la Constitución si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera algo sobre el indulto. Cuando meses atrás ella misma decía que si indultamos tendríamos problemas con organismos internacionales. Entonces, ¿quién le cree a la primera en este momento? Está en la misma circunstancia que el presidente Kuczynski. Por lo tanto, ella yo no creo que sea la más adecuada para mantenerse en el primerato. Sin embargo, como te digo, si cambiamos de premier tendríamos que ir al voto de confianza y ahí comienzan a manejarse otros escenarios. Pero cambiar de premier no va a ocurrir porque ya lo ha ratificado. No va a ocurrir por eso. Ya lo ha ratificado pero Pablo Kuczynski y lo ha señalado de manera de claridad. ¿Qué piezas se movería? Recuerda que tenemos a Céfala, el ministro de Cultura, el Ministerio de Cultura. Tenemos el ministro de Defensa que supuestamente ha renunciado, pero no oficialmente lo ha dicho. Y tenemos otras carteras que convendrían. O sea, Nieto se iría, ¿no? Aparentemente se iría porque no está de acuerdo. Es más, también se habló mucho de personas, de ministros que estuvieron de acuerdo con que el presidente renunciara antes de ir al proceso de vacancia. Y si esta lógica es correcta, entonces esos ministros deberían ser cambiados. Sin embargo, todo está dentro del marco de la especulación. Al interior del Congreso de la República se reanudan las labores el día de mañana y ocurren varias cosas, ¿no? Primero el tema de cuando tengan la reunión, la Comisión de Ética, que se está pidiendo reorganización. Segundo, la Comisión Lavallato, que también se está pidiendo reorganización. ¿Qué va a pasar con esas comisiones? En ninguna de las dos los grupos opositores han sido clarísimos que ninguna de las dos debería estar como cabeza un fujimorista. Así como el gobierno está hablando de este gabinete de reconciliación, fíjate qué curioso, el Congreso debería comenzar a rearmarse dentro del marco de esta reconciliación entre comillas. ¿En qué sentido? Los fujimoristas ya han obtenido algo por lo que supuestamente venían luchando durante mucho tiempo, que era la libertad de Alberto Fujimori. Por lo tanto, si ahora estamos hablando de un proceso de reconciliación, tiene que darse por ambos lados. Y en el Congreso debería haber una depuración también en las principales comisiones, como la es la ética y la lavajato. La congresista Bartra, que ha sido muy polémica también con las medidas
cuando se fue a intervenir debería renunciar del partido, debería retirarse, y además que hay otras denuncias que han salido los últimos días. Sí, con la hermana, que familiares con el también han estado participando en contratos con el Estado y no deberían haber participado. En procesos además donde aparentemente se han metido de manera descarada. Muy polémico. O sea, por lo digamos, tanto, para ella debería dar un paso al costado también. Y además que ella ha sido muy protagonista en contra del gobierno. No ha actuado como una cabeza de una comisión investigadora, sino como una fiscalizadora del gobierno. Por lo tanto, yo creo que ella no debería seguir por un tema estrictamente ético. Y más allá, por la parte política, como te decía, para también mostrar de alguna manera formas en que el Congreso también pretende a subirse a este autobús de reconciliación que el gobierno pretende echar en marcha. ¿Qué crees que va a ocurrir con el fujimorismo? Mañana miércoles se reúne la bancada y se supone, aunque Miki Torres ha dicho que no está en agenda, pero es probable que alguno lo ponga, pero se supone que van a hablar del asunto los 10 disidentes, si es que la palabra calza. Los 10 que votaron en abstención en el tema de la vacancia. ¿Qué crees que pase? ¿Someten a disciplina? ¿Los suspenden? ¿Los votan? ¿Se crea una nueva bancada? ¿Va a ser un grupo al interior del grupo mayoritario con una dinámica propia, pero como una corriente al interior de la bancada fujimorista? ¿Cómo lo ves? Aquí yo creo que tenemos que comenzar a hablar también lo que dije hace un par de semanas. Tenemos que comenzar a hablar del keikismo y del fujimorismo. Yo creo que al keikismo no le conviene separar a estos 10 congresistas, incluyendo a Kenji Fujimori. ¿Por qué? Porque pierden la mayoría. Ya tendrían 61 o 60 congresistas. Pero en la práctica puede ser que igual no lo tengan porque pueden empezar a votar con otra dinámica. O sea, puede ser que estos 10 empiecen, estando al interior, empiecen a votar en coordinación con los 15 que sobran. Pero en la medida que los mantengan el partido, por lo menos de manera formal hacia afuera, de alguna manera pueden mantener esa solidez en el Congreso. Porque recuerda, estamos hablando de un keikismo que ha sido declarado con este indulto, y estamos hablando de Kenji que está batiendo la bandera del fujimorismo con Alberto, y eso va a marcar una diferencia en el Congreso. No le conviene a Fuerza Popular esta división. Hay voces que hablan que más gente se irían con Kenji. Exactamente. Hay gente que no hay voces que señalan que no serían 10, que probablemente podrían llegar a 20. Digamos que sería un techo más alto, un poco menos quizá, pero digamos el techo sería 20. Y ese sí sería un golpe, pero yo diría casi mortal. Frente a sus seguidores, a Keiko no le conviene votar al hermano de los 10 congresistas, porque también mucha gente comenzaría a verla como la traidora, como que solamente le interesa el poder y no le interesa el indulto de su padre. Y en cierta forma parece que era un escenario bastante previsible. Sin embargo, como te digo, a nivel de conveniencias no debería ser. Lo mejor que podría pasarle al fujimorismo es que haya una llamada de atención o simplemente el tema pase por agua caliente y sigan para adelante. Que no hagan cuestión de Estado con los 10 disidentes, porque si hacen cuestión de Estado y toman una determinación frente a la opinión pública pueden quedar como desleales al fujimorismo, en realidad a Alberto Fujimori, ¿no? Que ellos también saquen la famosa palabrita de reconciliación y que a nivel interno también no pasa nada, ya tenemos a Alberto fuera, vamos a ver cómo enfrentamos además este año electoral, sí, que claro. Por supuesto no podemos tener divisiones, porque entonces ¿qué? Hablaríamos de candidatos del keikismo, de Fuerza Popular, y hablaríamos de candidatos de Kenji Fujimori. Entonces fíjate que no le conviene a la bancada naranja en este momento separarse. Estarían firmando con bastante anticipación un certificado de función política. Y además que el 2021 se complicaría muy seriamente para el la Fujimori. Primera manifestación de la sociedad ante esta división serían las elecciones de octubre. Claro, por lo ahí tanto, podría ser un termómetro. Sería solo un termómetro, el primer termómetro, como te digo, entonces ahí tendría que verse cómo ahora, panorama político luego de las declaraciones de Barata que podrían ser próximamente. Se supone que la próxima semana podrían haber novedades respecto a la fecha, hora y lugar. Lo que más llama la atención, yo creo que ya no es lo del tema Toledo, porque lo del tema Toledo parece consumado. Eso va a ser Juárez Atoche. Nadine Heredia y Ayudante Humala, que va a ser Juárez Atoche. Lo que va a averiguar José Domingo Pérez respecto a Keiko, respecto a PPK y respecto a García. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué crees que puede ocurrir en ese escenario? Que son 3 de los nombres que están, digamos, en camino a mayor esclarecimiento de su participación en el mega escándalo de corrupción en el continente. Aquí recordemos el contexto nuevamente. Barata no puede dar ninguna declaración sin que haya sustento a lo que diga, porque él está premiado por la delación. Por lo tanto, cualquier cosa que diga Barata no puede interpretarse como que sí, es contra el partido, o es contra una persona, o está manipulado. No, él lo está dando porque ese ha sido el convenio con la Fiscalía brasileña. Y este pedido de la Fiscalía peruana va a aclarar mucha información y muchas especulaciones. Yo creo que van a haber muchas sorpresas, sobre todo porque Odebrecht dijo que no solamente financiaba a todos,
sino que también financiaba a congresistas. Congresistas. Entonces, por supuesto, ahí esto va a traer cola. Claro, o sea, esa palabrita que dijo congresista, eso tendría que ahondarse más, ¿verdad? Porque probablemente vamos a encontrar algunos de lo que estoy hablando fuerte, la lucha contra la corrupción, que terminaron siendo solventados en campaña por Odebrecht. Y los fiscales o la Fiscalía peruana en este momento debería estar trabajando fuertemente en traducir y tener la versión oficial, la traducción oficial de lo que dijo Odebrecht, para que sobre la base de eso comiencen a hacer las preguntas que va a hacer a Barata. Ahora, en la mayor expectativa, sin ninguna duda, es Keiko Fujimori, por el activo político que tiene. Es decir, respecto de PPK, bueno, lo que probablemente le vaya a hacer es que esto le ponga en el límite de una vacancia nuevamente. En el caso de García tiene sus 5 puntos y pico, y la verdad es que por lo menos hasta ahora es un hombre que no tiene mayor futuro político, aunque no se le puede dar por muerto, es verdad. Pero lo de Keiko, con el activo político que tiene, con el futuro del 2021 y con la expectativa que se ha creado respecto a que si financió o no financió la campaña, evidentemente los ojos están puestos en ella. Y en el efecto, tanto Keiko como Alan García tienen que cuidarse. ¿Por qué? Primero porque Keiko tiene muchos elementos dentro de su pasado electoral en que han quedado muchas dudas. El tema de los cócteles, el tema del financiamiento, todo eso no ha quedado muy claro. Y ahora, suponiendo que haya fondos de Odebrecht, comenzaría a tener mucha lógica cómo se manejó la campaña. Y por el lado de Alan García, tenemos todos los negocios que ha habido y todos los componentes, todos los exmiembros de su partido y de su gobierno que están actualmente presos. Ahí es clave que responda. Recordemos también que Alan García dio muchas conferencias y conferencias que también él mismo ha declarado que le pagaban porque sí, ya no fue presidente. Sin embargo, Odebrecht también ha dicho que él pagaba conferencias, pagaba a expresidentes. Lo ha dicho respecto de PPK, clarísimo. Exactamente. Entonces no puede ser diferente lo de PPK que lo de Alan. Aquí nadie está libre de polvo y paja. Yo creo que van a haber muchas sorpresas y por supuesto eso va a ser positivo para el Perú en el caso, por el asunto que vamos a depurar un poco el campo político. Hoy la portada de Exitosa ha sido realmente muy dura, muy fuerte y para mí con una responsabilidad de que el tiempo le dé la razón. Porque citando fuentes confiables del Ministerio Público, el diario Hoy hay una portada señala de el Ministerio Público estaría pidiendo en los próximos días prisión preventiva para Susana Villarán. ¿Te parece posible ese escenario? Yo creo que sí. Yo creo que es muy posible. Hay muchas personas que tienen los mismos elementos de juicio por los que en este momento Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos. Por lo tanto, pedir la prevención preventiva para Susana Villarán no creo que sea nada descabellado. Es más, yo creo que la sociedad está esperando medidas más efectivas de la parte de la Fiscalía en el corto plazo. Tenemos todo un largo año que ha pasado 2017 y hemos tenido muy pocos resultados. Yo creo que la coyuntura política está obligando a la Fiscalía que actúe, no por presión, simplemente por un pedido de la sociedad que está exigiendo justicia, que es distinto. Correcto. No es una presión mediática, no es una presión política, sino una exigencia de la sociedad. En 30 segundos, por favor, ¿cómo va a terminar esta guerra evidente entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Sala Penal Nacional, personificados, aunque no les guste, entre el presidente de Oberlí y el juez Richard Concepción Carhuancho? En esto que es un desacuerdo clarísimo, y en algún momento se ha llamado hasta desacato, hasta rebelión, para mí, para muchos, valentía de Richard Concepción Carhuancho. ¿Cómo terminará? ¿Cómo debe terminar? Mira, yo creo que la cordura es la que debe primar y finalmente, nuevamente, la presión de la sociedad va a hacer que el Poder Judicial comience a reacomodarse con la sociedad. Recordemos que una parte son los fiscales y otra parte son los jueces, no son la misma cosa. Por lo tanto, esta exigencia, gran exigencia de justicia y de depuración a nivel político, es un clamor de la sociedad, no es solamente un tema político. Por lo tanto, yo creo que el Poder Judicial va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias y va a tener que dejar de lado estos roces evidentes, claros, para que sobre todo prime el principio de la justicia. Porque los elementos se están conociendo en la sociedad, los audios, los mensajes, documentos. El periodismo de investigación está haciendo muy buen trabajo para que la sociedad se entere antes del Ministerio Público. Por lo tanto, se van a ver forzados a actuar de manera más transparente. Muy bien. Miguel Antezana, en este diálogo con Radio Exitosa, analista político, dando su panorama sobre lo que, bueno, nos deja el 2017 y arranca con el 2018, que vamos a tener no sé hasta cuándo. Por la Vallato tendremos todo el año, ¿no? Todo el año. Todo el año. Y lo que viene. Todo el año. Miguel, muchas gracias. A ti, Manuel, muchas gracias. Vamos a la pausa, retornamos. Tenemos más. Estamos en Exitosa, la multiplataforma informativa más grande y completa de todo el Perú.